del sector justicia y seguridad. Obviamente, no voy a hablar otra vez de todo el conflicto, ¿verdad? Que tuvimos 36 años de conflicto, después vino el golpe de Estado por el fraude electoral que hubo cuando se estaba eligiendo Guevara y Lucas, la transición, entonces queda Ríos Montt, la política de tierra arrasada ya venía implementándose, ¿verdad? Porque eso viene a finales de los 70s, el nuevo golpe que da Mejía Víctores, ¿verdad? Y ahí también, me voy a detener ahí porque también es interesante hablarlo porque hay ciertos antecedentes, ¿verdad? Con esto, por favor, no me vayan a malinterpretar de que yo quiera, no me vayan a malinterpretar de que voy a defender a Ríos Montt, ¿verdad? Pero una de las cosas que Ríos Montt siempre decía era que él era antisistema. Incluso él participó como candidato en esa alianza que hubo en esa época, con un frente de izquierda, ¿verdad? Estaba la Democracia Cristiana, estaba el PUR, estaba el PSD, y la lógica en ese momento, cuando ellos se lanzaron a tirar a Ríos Montt como candidato presidencial, la idea que tenía la Democracia Cristiana y estos grupos políticos era porque Ríos Montt podría ser el Velasco de Perú, ¿verdad? Que siempre el cuestionamiento era si lanzaban o no lanzaban a un candidato militar. Entonces, también teniendo un poco de referente el tema de quién fue Velasco en Perú, porque realizó la reforma agraria y reformas mucho sociales. Estoy haciendo referencia a esto porque también en Perú, que era todo el tema de la Guerra Fría, por eso se radicalizó en todo caso lo que fue Sendero Luminoso, etcétera, porque hubo un primer intento, como digo, de estas reformas en casi todos lados del mundo. El problema te empieza con el tema de las tierras, ¿verdad? Entonces, cuando hubo esa reforma agraria, muchas reformas sociales que nos tomó a cabo Velasco, eso fue un poco el pensamiento de los políticos de esa época para lanzar a Ríos Montt como candidato a la presidencia, y que realmente ganó en mayoría absoluta. Tuvo creo que el 70% o algo así en las urnas, ¿verdad? Entonces ahí si ustedes ven también los antecedentes, las fotos, ¿verdad? Donde ellos empiezan a hacer las manifestaciones y todo el rechazo a lo que había habido, ¿verdad? Y obviamente se da toda la represión. Ríos Montt dicen que le dieron $1 millón, él se va a España y pues ya regresa convertido también en cristiano. Estoy haciendo eso porque después todo tiene su razón de ser, ¿verdad? Por eso es que él estaba obsesionado porque él quería ser presidente. Entonces, cuando se da el golpe del año 82, López Fuentes, que era el jefe de Estado Mayor, se supone que él iba a asumir, pero le dio miedo. Entonces fue cuando fueron a jalar a Ríos Montt, que estaba dando clases en el Verbo, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan. Entonces a él lo ponen por ese mismo antecedente, ¿verdad? De que él había ganado las elecciones, que él podía ser, dijéramos, sí, el estadista, así es. Tenía una visión, la verdad es que sí, creo, yo voté por él en esa época, fui de las que voté por él, por esta alianza, como digo, que era un poco más, que lo que pretendían eran esas reformas culturales. Y él por eso siempre se declaraba como ser una persona antisistema y con todo su rollo pues religioso que ya venía, como les digo. Entonces tenía una peculiar forma o visión, ¿verdad?, de lo que era el Estado, con eso de querer moralizar, y por eso eran los famosos discursos todos los domingos desde el Velo, pero que ahí mismo, y si ustedes escucharon en el juicio de genocidio, incluso Kilo Ayuso dice, bueno, a través de los programas de Ríos Montt nos daban las directrices, ¿verdad? O sea, era un sermón, pero al mismo tiempo estaba dando directrices de qué era lo que se tenía que ir haciendo, ¿verdad? Entonces, eso lo pueden, como digo, pues es parte de eso. ¿Por qué estoy haciendo revisión de eso y por qué le dan entonces el golpe de Estado también a Ríos Montt? Porque también parte de esta alianza cívico-político-militar, o digo, económico-militar, era mantener el status quo, y es lo que empezó a proponer Ríos Montt, que era la reforma fiscal y tributaria. No sé si ya les habían hecho ese antecedente, pero ese era un tema de las reformas. Él hablaba incluso de la descentralización. Pues digo que él tenía
ciertos elementos que sí realmente llamaban la atención, pero al mismo tiempo también con su peculiar forma de verla así religiosa, y por eso después viene toda la, que se quiere decir como gremlins, todo el tema de las iglesias pentecostales, porque las iglesias evangélicas tradicionales, dijéramos, los menonitas, el tema de, ellos más bien siempre han quedado, más bien también en el apoyo a los pobres, a los marginados, pero fueron los pentecostales que pues ese es aleluya, aleluya, y era el pase también para salvarse en la vida, ¿verdad? Si vos eras evangélico ya no te perseguían, porque había una persecución también en contra de los catequistas, ¿verdad?, de la iglesia, porque lo veían como insurgentes o de apoyo a la guerrilla en esta guerra bipolar en donde estás conmigo o estás contra mí, ¿verdad? Y ese es un tema que al día de hoy sigue siendo vigente, ¿verdad? Entonces, pero ya después de la aplicación de la política de tierra arrasada, que es cuando se desaparecen más de 500 aldeas, ¿verdad? Y por eso el caso del genocidio, o de los casos de genocidio que se están hablando, empieza la pacificación supuestamente, y uno decreta la amnistía, le dice a todos los digamos, desplazados de esa época que empiecen a retornar, que van a tener una amnistía y que pueden reincorporarse, pero se crean también aldeas modelo, ¿verdad?, donde empieza también toda una reeducación, ¿verdad? Ahí los tenían 3 meses con una reeducación, y eso fue parte de la investigación que Mirna hizo, ¿verdad? Tú no puedes hablar de una verdadera reinserción de los desplazados o de los refugiados si lo único que vas a hacer es un adoctrinamiento religioso, pues no les das después ninguna herramienta de cómo reinsertarse, y que luego también ya quedan estigmatizados, porque entonces si sos desplazados a refugiados, entonces sos guerrilleros, porque ese era un poco todo el tema, ¿verdad? Pero esa fue parte de todo el trabajo. Luego viene Mejía Víctores, que terminan, y yo no sé, yo les recomendaría también en ese momento leer el libro de Jennifer Schirmer, que se llama Intimidades del Proyecto Político Militar, y no sé si Héctor Rosada, cuando estuvo con ustedes, también les habló de cómo Gramajo, que también fue un ideólogo de la política de tierra arrasada, pero él vio de que, bueno, ya los tiempos están cambiando, todos tenemos que cambiar. Entonces, digo esto porque en toda esa época había una línea dura, y especialmente los de inteligencia, ¿verdad?, la G2. Por eso, no sé si Héctor les habló de eso, o porque es importante para entender los antecedentes leer el libro de las intimidades del proyecto político de Jennifer Schirmer, ¿verdad? Porque ella lo que hace es, creo que ha sido la única, que ha logrado entrevistar realmente a oficiales del ejército, y concretamente su principal entrevistador era Gramajo. Y entonces cuenta cómo parte de su proyecto político militar era poder controlar a los de inteligencia, porque ellos manejaban una autonomía superior incluso a los mismos comandantes de la zona, que ellos lo que tenían era una libertad absoluta. Me estoy haciendo referencia en esto porque son estos de la línea dura también los que hoy tenemos presente. Por eso es que quienes vivimos toda esa parte decimos la impunidad del pasado no es la impunidad del presente, ¿verdad? Y ante esas violaciones masivas de derechos humanos es también cuando Estados Unidos corta la ayuda económica, porque lo que no hay en el ejército es una supervisión y control de todo lo que estaba sucediendo. Es más, por eso digo, no me vayan a malinterpretar, supuestamente Río Montt llega a cuando en ese momento estaba el Consejo de Estado, llega ahí y pueda decir, detengan esta masacre, este baño de sangre entre hermanos, ¿verdad?, por la forma en cómo se estaba haciendo. El Consejo de Estado eran todos los comandantes de la zona, ¿no?, que eran los que estaban diciendo, estaban como testigos ahí civiles, Kashnik y Whitbeck, cuando él llega a decir, y ahí donde le dicen, usted ocúpese de la presidencia, que nosotros nos encargamos de la parte militar, y continúan, ¿verdad?, con todo el tema de las masacres. Entonces, ya en esta transición democrática, que es la que hace Mejía Víctores, y en ese periodo es que se da también, si ustedes han escuchado, por lo menos aquí a nivel urbano, ya empieza una política más selectiva, ¿no?, ni tan selectiva, ¿verdad?, sí era masiva, pero también más selectiva. Lo que han escuchado ustedes del famoso diario militar,
el diario Militares, que ya empiezan, y a nivel universitario también ustedes ven pues es que descabezan a toda la élite académica pensante, incluyendo estudiantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también han escuchado ustedes los asesinatos que hubo de los estudiantes del 89, que son 11 estudiantes que desaparecen aquí, en donde ellos estaban tratando de reorganizarse como estudiantes de la EU, y ahí, pum, les vuelve a caer. Estamos hablando en el año 89, aún ya en la era democrática. Pero el ejército lo que quería era tener una victoria total y absoluta, y la logra militarmente a través de todas estas formas indiscriminadas de la violación a los derechos humanos. Y lo que hacía Gramajo era decir, bueno, me voy a tratar de cooptar a los de la línea dura del ejército, de la inteligencia del ejército, para tenerlos conmigo y convencerlos de que ya no pueden seguir actuando. Entonces los vamos a profesionalizar. Pero esa profesionalización solamente significaba por lo menos empezarlos a normar, ¿verdad? Y a que tenían que seguir una escala jerárquica. Entonces, ¿quiénes eran todos esos personajes de la línea dura? Perdonen que estoy hablando de todo eso porque tiene su relación con el presente. Esos personajes de la línea dura: Ortega Menal, Callejas y Callejas, Byron Lima Estrada, que es el papá de Byron Lima hijo, tenés Aquilo Ayuso, Argueta, estaba González Taracena, Boboy Gaitán, bueno, todos los que ahora estamos escuchando en los términos de corrupción y de redes, son esos de la línea dura de esa época, ¿verdad? Entonces, toda esta línea, incluso si ven ustedes también, luego históricamente hay un grupo que se conforma y que le dicen los oficiales de la montaña, que son esa línea dura del ejército, en donde también hay civiles, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos civiles? Luis Mendizábal, Mario David García, algunos abogados que ya incluso los han matado, se han muerto, ¿verdad? Estaba un no sé qué, era un abogado que fue incluso partícipe de este golpe de Estado. Entonces, aún así, teniendo a Gramajo tratando de normar, lo veían como que había que eliminarlo, ¿verdad? Entonces, y además, con un gobierno de la democracia cristiana, la misma democracia cristiana sufre por lo menos 3 o 4 intentos de golpe de Estado, de los cuales 2 son bastante visibles. Uno en el año, bueno, primero viene un paro nacional del CACIF, paro nacional de 3 días, para doblegarlo, porque lo que estaba proponiendo era las reformas otra vez al tema fiscal y tributario. Y ahí le hacen el paro nacional que dura 3 días, y Vinicio prácticamente lo doblegan y tiene que ceder. Entonces esto fue una especie de golpe técnico, ¿verdad? Luego en el año 88 viene otro intento de golpe, esta vez militar, se movilizan las zonas militares de Reutte y la de, no sé si es la de Chiquimula también, pero se logra parar. Y luego la más visible es la del 89, ¿verdad? Que es ahí es donde ya empiezan a capturar, incluso cierran aquí el mundo, que era donde estaba Mario David García, pero estaba señalado de golpista. Luis Mendizábal tiene que salir, estaba este abogado, Gustavo Díaz López. Bueno, ahí están, son los mismos que hoy nos estamos viendo involucrados en los casos de corrupción. Por eso, Valentina del pasado, Valentina del presente. ¿Por qué? También es importante entender esta línea dura y muy concretamente y muy especialmente el tema de inteligencia, porque cuando Estados Unidos corta el apoyo militar hacia Guatemala, también en Estados Unidos también, ¿verdad?, tienen sus mecanismos, especialmente a través de la CIA. Y entonces ustedes han oído el caso de Oliver North, cuando hacen la triangulación, que es el caso Irán-Contras, ¿verdad?, que como no había apoyo militar para el caso de Guatemala, empiezan a desviar fondos y armas que traen desde Irán a Nicaragua, y de Nicaragua venía para Guatemala, y estaba involucrado en esto abogado médico, era un pediatra, creo que era Castecón, por toda esta lucha supuestamente anticomunista, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran por naturaleza, porque así es, los responsables de tener controlado estas partes estratégicas como son puertos y aeropuertos, aduanas, ¿verdad? Porque era todo el control migratorio
de los supuestos guerrilleros que pasaban o de apoyo a la guerrilla hacia México, o toda la migración, por eso ellos tenían que tener control de los puertos, aeropuertos, migración. Era una cuestión, dijéramos, en ese momento de conflicto estratégico para ellos para poderlo controlar. Entonces estamos viendo los escándalos de hoy, ¿verdad? Y el que mejor te lo ejemplifica, TCQ, ¿verdad? Porque ¿dónde están los escándalos? Y las estamos viendo, ¿verdad? En los puertos, en los aeropuertos, está en migración, está en la policía. ¿Por qué? Ahí ellos lo tenían, como vuelvo a insistir, primero como parte de un control subversivo, dijéramos, de sus planes de campaña, pero también ven la importancia de cómo desde ahí ellos podían hacer dinero, ¿verdad? Entonces, por eso es que se menciona en el año 96 que se está discutiendo el acuerdo de fortalecimiento del poder civil y el papel del ejército en una sociedad democrática, el escándalo del famoso caso Moreno, ¿verdad? Donde está involucrado la línea, dijéramos, de Ortega Menal, ¿verdad? Eso llegaba a ellos. Y ahí ya vimos el escándalo del robo millonario en el aeropuerto de La Aurora, estamos viendo el caso de TCQ, todos los casos tienen, ayer salió, bueno, que se está investigando también el caso de la policía, por el caso de logística y apoyo, etc. Entonces, esos, porque migración, el contrato también oneroso, ¿verdad? De lo que querían imponer, que valía 3 millones y estaban haciendo un contrato de 120 millones de dólares. Entonces, esos, solo para entenderles, entonces, por qué este tema era muy importante para ellos, la oficina también, incluso en el Ministerio de Finanzas, donde también había una oficina de inteligencia militar. Eso lo puedo vincular, después lo vamos a ver, con el caso de desfalco del Instituto de Previsión Militar, ¿verdad? Donde está involucrado Salán Sánchez, Manuel Rojas, hasta Portillo, es el famoso caso York. Entonces, pero todo esto tiene su relación por esto mismo. Y también porque cuando cortan el apoyo de la ayuda militar, le piden ayuda, Luis Montay les dice, ustedes me tienen que apoyar al sector privado. También se han leído un artículo de Nómada, no sé si es de Nómada o de Plaza Pública, donde saca la historia de quiénes fueron los que participaron en sus avionetas particulares y privadas, llevaban las ropas, hacían todo el tema logístico cuando ya no tenían fondos. Hago también mención a esto porque es una forma de chantaje, ¿verdad? Bueno, vienen por nosotros, pero también van a ir por ustedes, que también ya han escuchado ese argumento, porque ellos también dieron fondos, pero que también en muchos lugares como de terratenientes tiene que ver porque hospedaron también, hospedaron en el espacio a cambio de seguridad para los finqueros, en lugar de las estuvieran ubicados los destacamentos y las zonas. Entonces era una doble compensación. Yo te doy espacio para que esté el destacamento, que ustedes me cuidan a mí, y además pasaban nombres de todas aquellas personas que eran enemigos de ellos. Pero también ahí hay un despojo de tierras, que son tierras comunitarias, al fin y al cabo, ¿verdad? Que van alargando sus cercos, ¿verdad? El caso famoso es el de la finca La Perla, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Dónde estaba? ¿Quién? Ahí podrían haber estado todos. Y también, si ustedes, no sé si Alejandra les contó, o bueno, hay que actualizarlo, ¿verdad? Incluso había un mapa donde estaban, si hoy lo comparamos con todo el tema de dónde están todas las hidroeléctricas que te calzan directamente con las masacres, que esto es un proyecto incluso económico y de desarrollo desde 1920, pero que hay una visión militar, ¿verdad? Que ahí hay otro. De hecho, nos dijo que ellos habían pedido en KDH el plan. ¿Qué plan? El plan Sofía. El plan Sofía, y no se los hicieron nada. Porque todavía aplica. Todavía aplica. Políticas Había políticas cabal que todavía se estaban haciendo. Y sí, nos dijo el mapa de racismo, de masacre, de proyectos de extracción, de pobreza, de desnutrición. Desnutrición y todo. Todo te coincide ahí. Y luego, como también en una época, toda la franja transversal del norte también es otorgada a muchos militares, que hoy también es un paso de drogas, ¿verdad? De transporte de la droga. Entonces, en esta transición al año 85, la eliminación, pero ellos están claros que lo que tienen que hacer, y también lo han escuchado, que la continuidad del conflicto es a través del sistema de justicia.
obstáculos. Tal es así que viene Harvard y hace un proyecto, el famoso informe de Philip Hyman, que ustedes también pueden tener acceso. Es un informe de justicia que es un proyecto de apoyo precisamente al doctor Vázquez Martínez, pues al sector justicia, para ir como haciendo estos proyectos pilotos, ¿verdad? Para ir haciendo ya esa transición de la justicia. Y Harvard se va porque dicen, miren, nosotros no podemos seguir avalando un proyecto que una de las condiciones era respeto a los derechos humanos, y cuando se da un caso también de desapariciones y de asesinatos en Shela de unos estudiantes, pues es en la radiopatrulla y la policía empieza a desviar todas las informaciones ante la escena del crimen, todo. Entonces ese ya era como el punto final para Philip Hyman y deciden retirarse en este apoyo al sector justicia. Y entonces es el famoso informe de Philip Hyman en Harvard, ¿verdad? Entonces él es como el primero, dijéramos, el doctor Vázquez Martínez, que fue el rector de aquí de la universidad, que también empieza a impulsar pues esas reformas del Código Procesal Penal. Y luego viene el autogolpe de Serrano Elías. Ahora ya vemos también cómo esa vieja política quiere volver a reinstalarse, donde él lo que hace es, mediante acuerdo, disuelve el Congreso, disuelve la Corte Suprema de Justicia. A partir de ahí, de eso es que viene otra vez, ¿verdad?, una reforma que fueron muy puntual, y esas reformas son una económica, que es donde le prohíben al Estado, ¿verdad? Por eso es que todos los préstamos tienen que ser autorizados y que los bancos privados del sistema pueden darle financiamiento al Estado de Guatemala, ¿verdad? Esa fue quizás una de las más graves, y ahí es donde surge, precisamente por la corrupción que también se estaba manejando en el organismo judicial, la propuesta de hacer las famosas comisiones de postulación. Es en la reforma de 1993, tratando de despolitizar por la coyuntura política que se estaba viendo, ¿verdad? Entonces la idea era que no fuera otra vez arbitraria y que sea el nombramiento en donde ya no hay independencia. Incluso en toda esa época el presidente del organismo judicial le agradece, por ejemplo, a Lucas, ¿verdad?, por haberlo nombrado presidente del organismo judicial. Entonces ahí tú podías ver de cuánta independencia judicial. Entonces esta reforma de las famosas comisiones de postulación, la idea lo que pretendía era que tuvieran esa independencia judicial. Pero ya vemos pues cómo también toda esta cultura de corrupción que hemos venido dando, y que ya había un proyecto de que lo que ellos necesitaban era mantener la impunidad para sí, es que se empieza a distorsionar todo. De ahí también ustedes ya saben la historia. Bueno, yo ya estaba en el marco del caso de mi hermana, que la matan el 11 de septiembre de 1990, y obviamente por experiencia personal como usuaria del sistema era muy fácil decir, bueno, si eso me estaba pasando a mí, que soy clase media, profesional, y yo empezaba a ver todos los obstáculos que ahí tenía, y además era el primer caso de derechos humanos en el sistema de justicia, y me decían, esta china está loca, porque en ese marco yo estaba diciendo, quiero justicia, y mi hermana la mató el ejército y fue la de los. Y decían, esta china está loca, y todos en los tribunales, ya no lo haga, déjenlo en manos de Dios. No, te lo juro. A Vázquez Martínez, me archivaron el caso, tuve que ir a hablar con el doctor Vázquez Martínez, y le dije, mire doctor, disculpe, pero ¿cómo así de que me están archivando el caso y se están haciéndolo por una circular que usted mandó? Y me dice, pero mire, lo que pasa es que esa circular era para los hurtos, para las faltas, que si no hay un sindicado, lo mejor es archivarlo, pero no para un asesinato. Solo para decirles cómo ya desde entonces, ¿verdad?, primero el miedo, pero también cómo te empiezan a malinterpretar o a mal usar muchas circulares o muchas de las normas, porque era dejar en la impunidad todo lo que tenía que ver, pues porque en ese entonces todavía, incluso en la época de Cerezo, es famosa la cita de Cerezo, que dice que él nunca tuvo el poder, porque él tenía el 30%, el otro 30% lo tenía el ejército, el otro 30% lo tenía el cacique, ¿verdad? Ahí era más que claro que estaba diciendo yo no podía tener. Y en ese libro de Schirmer también pueden, en esas entrevistas, que son entrevistas que a los oficiales del ejército, donde dicen, miren, no pudimos controlar a todos los de la G2, ¿verdad? O sea, era todo el tema de la inteligencia. Entonces, hago todo esto mención porque
cada evento tiene una razón de ser, pero que hay una visión muy clara de esta alianza que la hemos estado denunciando, que se resiste a dejar ese poder y a mantener el sistema de armas. Entonces, viene bueno, a Vinicio Cerezo, los 3 intentos de golpe no solamente tienen que ver con las reformas que él estaba impulsando, sino que también él empieza a promover el proceso de paz. Entonces el ejército dice, ¿a cuenta de que vamos a entrar a un proceso de paz si militarmente ya ganamos nosotros? Entonces esa línea dura es donde empieza a hacerle los golpes de Estado. Y a mi hermana la mata precisamente en el marco del acuerdo de Esquipulas II, que es todo el proceso que Vinicio Cerezo entra por lo menos para declarar una neutralidad activa. Y ahí se oponen a ese intento del proceso de paz que tiene Vinicio Cerezo, igual, los mismos sectores. Los sectores tradicionales políticos, el CACIF, ¿verdad?, que ni siquiera quiere participar, y la línea dura del ejército, y ahí lo estamos viendo pues con muchos conflictos. Entonces entra Serrano, y Serrano dice, no, yo sí quiero darle impulso a un proceso de paz, y ahí es cuando nombra a un Héctor Rosada, que es con quien ya actuó Arenales Foro, que son los que hacen y negocian el Acuerdo Global de Derechos Humanos. Entonces, para supuestamente mantener ese equilibrio, Rosada como, pues dijéramos, un socialdemócrata, ¿verdad?, y con mucha cercanía con Gramajo, y un Arenales Foro, que es el que te representa esa línea dura del ejército, ¿verdad? Sin embargo, se logra sacar el Acuerdo Global de Derechos Humanos. El Acuerdo Global de Derechos Humanos obviamente ya te dice que tiene que venir Minúa, empieza, de ahí lo más importante, que en este Acuerdo Global de Derechos Humanos ya te empieza a hablar de la importancia de la autonomía y la independencia del sector justicia, te describe incluso hacia qué seguridad vamos a entrar, y te habla ya, yo creo que ese es en el tema del Acuerdo del Poder Civil en función del ejercicio de la sociedad democrática, ya te habla de que la seguridad tiene que ser democrática. Eso quiere decir integral, seguridad laboral, seguridad de la salud, todo eso que ya les habló Carmen Rosa, me parece que ya me contaron. Pero regresando al Acuerdo Global de Derechos Humanos, no solamente te habla de la importancia de empezar a transicionar en el tema de seguridad, de esa mentalidad de estás conmigo, estás contra mí, hacia una parte más preventiva y una seguridad más integral, sino que también ahí es donde establece que tienen que desarticular a los CIACs, a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, que es donde nosotros como Organización de Derechos Humanos empezamos a promover, porque esos acuerdos nunca se llevaron a cabo. Y en última instancia era desarticular a los escuadrones de la muerte, ¿verdad? Porque en esa época, por ejemplo en el año 90, en todo el periodo que estuvo mi hermana, se hablaba de que solo de especialistas del Estado Mayor Presidencial había más de 2.000 especialistas. Todas estas redes a nivel nacional, ¿verdad? También mandaron el caso Molina Teis, en eso está documentado. Todo eso está documentado. Ahí lo tienen ustedes en la escuela, porque no sé si lo tenemos. ¿Por qué quiero hacer énfasis en el tema de las CIACs, que es lo que da origen a la CICIG, a las CIACs y después a la CICIG? También les aconsejo y les recomiendo que lean el libro se llama Corrupción, Narcotráfico y Estado. Es un estudio comparado de Guatemala, México y Colombia. Es de Luis Jorge Garay y de un Salcedo Albarán, ya no me acuerdo, pero Luis Jorge Garay. Y es importante hacer mención de esto porque así Guatemala no es que sea exclusiva, ¿verdad? A veces lo que tenés son niveles, ¿verdad?, de gravedad o no. Él también empieza a hacer, ya en los 90 comienza un estudio sobre estas redes que le llaman, ¿verdad? Y el resumen, lo que yo diría que es muy importante entender de este planteamiento, porque lo teníamos nosotros, pero como no teníamos ningún estudio académico, ¿verdad?, solo lo decíamos, pero no teníamos el sustento. Pero ahí empieza él a describir cómo se va haciendo primero las capturas del Estado, la cooptación y la captura, ¿verdad?, de las instituciones del Estado. ¿Y qué significa eso? Empiezan a armarse redes. Las redes es con gente de afuera, o sea, personas o grupos externos y grupos internos, legales o ilegales.
complicado el tema de justicia, que puede empezar por el colegio de abogados, las comisiones de postulación, cómo se empiezan a crecer, porque son legales, es legal tener un colegio de abogados, es legal los grupos que se arman, todo eso es legal. Ilegal de gente, alguna gente ilegal, porque a lo mejor ya lo vemos, pues que hay muchos, por ejemplo un Gustavo Herrera, que todo el mundo sabe que está involucrado en narcotráfico, etcétera, etcétera. Es ilegal, pero tiene una incidencia a nivel legal. ¿Qué es lo que pretenden estos grupos y personas externas, legales e ilegales, con grupos o personas internas, o sea, en instituciones del Estado, legales o ilegales? Es hacer esta red, es hacer esta alianza, que son y que te pueden mutar, que son muy flexibles, para cambiar la política del Estado o institucional desde dentro, para lograr fines propios, o sea, de corto, mediano o largo plazo, pero la idea es favorecerse a ellos mismos con estos grupos ilegales. Y si para eso hay que aplicar, porque ya te viene la cultura, ¿verdad? Si te tengo que matar, te voy a matar, ¿verdad? La cultura narco, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está sucediendo ahorita en el caso de Guatemala. ¿Cómo se empieza a evidenciar? Por eso les digo que es importante que las organizaciones de derechos humanos promovemos esto. El caso Moreno en 1996, precisamente en el marco de la discusión del acuerdo de fortalecimiento del poder civil y el papel del ejército en una sociedad democrática. El caso de Moreno era un intermedio. Yo me acuerdo que salieron mensajes solapados en los medios de comunicación diciéndole al Moreno, no te preocupes, vas a estar tranquilo, ¿verdad? Así de claro. ¿Qué es lo que pasa que hace que el caso Moreno no avance y al final quede por un delito menor que no era todo el tema como se convirtió el TCQ? Habían gentes de alto nivel del sector privado involucrados en el tema de contrabando, ¿verdad? Y amigos del presidente Arce. Y obviamente personas de alto rango, como el caso de militares de la línea dura, ¿verdad? Como Ortega Milano, que ese es el tema. Y ahí es que el caso Moreno se queda por un delito menor. Bueno, ustedes también ya pueden leer el caso, el teniente Jerez, es cuando aparece el teniente Jerez, incluso el mismo teniente Jerez, o sea, porque yo lo viví en carne propia, claro. Todo el caso de mi hermana, que le pagaban a los militares, lo venía de ahí, del caso Moreno. Incluso está la declaración del mismo teniente Jerez, donde dice, sí, de ahí sacamos, yo hice un pago, y no solo fue un pago, fueron muchos pagos para pagar abogados para el caso de Vietnam, y ahí se menciona ya el grupo Salvavidas. El grupo Salvavidas eran todos estos abogados que hoy son redes, ¿verdad?, de distintas asociaciones de abogados, para garantizar la impunidad. O sea, esto tiene su historia, y ustedes lean el caso Moreno y ahí lo van a ver, que se vuelve a replicar ahora con el caso TCQ, la línea, etcétera, etcétera. Y luego todo el escándalo que vimos en el año 14, ¿verdad? En esa, que a puro tubo ellos eran los que yo quiero para que me garanticen la impunidad de los salientes y de los entrantes, que era pues Pantizón, ¿verdad? Otro tema que nunca se logró en los acuerdos de paz fue el tema de la depuración de las Fuerzas Armadas. Si uno lo compara, por ejemplo, con El Salvador, en El Salvador se hubo una depuración de las Fuerzas Armadas. Aquí en el caso de Guatemala, a pesar de que estaban los acuerdos de paz, nunca se logró la depuración de las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes te lo controlaban? Esos duros del ejército, que obviamente no les interesaba soltar el poder. Entonces, en materia de acuerdos de paz, no sé si también eso ya se los refirió ya sea Héctor Rosada o Ramón Rosa, los acuerdos de paz fueron cumplidos solamente en la parte operativa, no así en el tema estructural. Y por eso, 20 años después, estamos exactamente con la misma problemática, exigiendo exactamente lo mismo, porque hay todo un grupo, ¿verdad?, de estos seas que se han opuesto al tema de las reformas para beneficio propio, y que desde dentro te salen decretos, acuerdos gubernativos, todo para beneficiarse ellos. No hay esa visión de Estado. No, bueno,
bueno, no es de Estado, eso es como me beneficio yo y que yo voy a usar el Estado, pero visión de Estado no la existe y que cada vez se va deteriorando más. Si a mí me preguntan desde cuándo empezó a deteriorarse y por qué fracasaron los acuerdos de paz, con el ingreso del FRG, porque ellos eran de los que se oponían a los acuerdos de paz. Entonces, en materia de seguridad y de justicia, esas reformas que se venían impulsando con Minúa, el FRG las acaba. Y entonces Minúa también decide mejor salir, ¿verdad? Entonces, toda la inversión de dinero que se hizo para reformar a la policía con la Guardia Civil Española, y eso también estadísticamente ustedes lo pueden ver, como en el gobierno de Arzú, el desplome de los homicidios en todo el periodo de Arzú, y luego llega el FRG y se vuelve a Arzú. Eso estadísticamente lo pueden ver en las estadísticas en materia de seguridad. Porque entonces ya había habido, dijéramos, parte de esa parte operativa del cumplimiento de los acuerdos de paz, la depuración de la policía, se cierra la guardia en la policía militar ambulante, ¿verdad? Que era la que hacía todo el tema por trabajo. Llega el FRG, saca a los que ya habían formado y entran otra vez a todos los que habían sido depurados. Entonces vuelven otra vez todas las prácticas. Vean, en este tema de la reforma, ahora sí no les quiero hablar de la reforma policial, lo hacen muy fácilmente, pero que ustedes lo pueden ver. ¿Por qué? Otra vez, ¿verdad? Por razones de corrupción. Ni siquiera en la época de Álvaro Arzú se logró a esa reforma policial dar en la parte estructural. Y eso es lo que yo trato de rescatar con lo que funciona la reforma, ¿verdad? La idea de los acuerdos de paz era disminuir el presupuesto del ejército y incrementar, dijéramos, en esa visión integral de lo que es seguridad, concentrado en salud, educación, policía y justicia. No se lleva a cabo. Entonces, ¿por qué? Porque otra vez, desde la policía, tú tenés todos los negocios y contratos, obviamente, de seguridad. Entonces, el ejército ya no tenía nada que ver con ¿cómo se llama? Con la compra de armas, porque ya no había conflicto armado, pero entonces ¿en dónde lo tenés? En la policía, ¿verdad? ¿Y quiénes se van afincando en esto? Las empresas privadas de seguridad. No sé si también Carlitos les explicó. El lío que hubo con las empresas privadas de seguridad, una licencia, ahora ellos, desde el Congreso, pues son amigos como estos grupos, desde dentro te van cambiando las políticas. Las empresas privadas de seguridad tienen 3 licencias. Entonces, ellos pueden, con 3 licencias, hacer todo el tema de importación y exportación de armas y municiones. Nosotros decimos, la droga va de sur a norte, pero las armas también vienen de norte a sur. Y también, si ustedes han visto un poco, le dan seguimiento a la política norteamericana, a la asociación del rifle, no sé qué, que es todo el tema, esos son fuertísimos. Y si han visto House of Cards, hasta ahí sale House of Cards, como la asociación esta le dice, yo no estoy de acuerdo. Bueno, esto se replica aquí en Guatemala. O sea, también somos un reflejo de esa política gringa, porque también hay intereses, armas y municiones. Yo le decía a uno de los compañeros, ya no me acuerdo, le decía que los mejores negocios en todo el mundo de corrupción se dan en los temas de medicamentos, armas y municiones. Ya no fui a decir. Entonces tengo 10 minutos para hablar de las reformas pendientes, en el sector justicia, de los mismos acuerdos de paz. Fíjense, lo puse aquí solo para leérselos textualmente. Dice: debe de dirigirse a impedir que genere y encubra un sistema de impunidad y corrupción, que ha sido todo lo contrario. Por eso es importante entender la importancia de las redes. El proceso judicial no es un simple procedimiento regulado por códigos y leyes ordinarias, sino el instrumento para realizar el derecho esencial de las personas para acceder a la justicia, el cual se concreta mediante la garantía de imparcialidad, objetividad e igualdad ante la ley. Eso está en el acuerdo. Entonces, si uno empieza, porque ya solo me quedan 10 minutos, ¿qué significa esto? E impedir que ésta genere y encubra un sistema de impunidad y corrupción, era todo el tema de la transparencia. Por eso es que nosotros empezamos a estar monitoreando y a exigir la transparencia en la elección de jueces y magistrados.
Porque la única garantía, por ejemplo, y eso lo viví en carne propia, la única garantía que yo tenía para que me resolvieran bien eran los independientes. Y no es que quiera hablar de género, y en aquella época me daba cuenta de eso, pero eran las mujeres las que realmente fueron las que impulsaron el caso. Y fíjense, está en ese mismo acuerdo. La prioridad es imparcialidad en su aplicación, independencia judicial y oiga, autoridad ética, probidad del sistema en su conjunto y su modernización. Por eso es que nosotros empezamos a exigir desde siempre artículo 113, artículo 207 de la Constitución. ¿Y eso qué significa? Entonces, la autoridad ética, por eso es que ahorita ya no encontramos, o sea, no tenemos un Vázquez Martínez, un García La Guardia, un Epaminonda González, que antes eran nombres realmente respetados, ¿verdad? Porque el tema de la autoridad ética es lo que se ha perdido. Entonces te empieza con el discurso, es que eso es subjetivo, pero la ética profesional no es nada subjetivo. Cada profesión tiene su código de ética. Y si tú no cumples con ese código de ética, te pueden sancionar. Y eso ya te implica en esta autoridad ética que va vinculada al artículo 207 y 113 de la Constitución. 113 es general para todos los funcionarios públicos y el 207 es referido al sector justicia, porque esta autoridad ética o esta integridad o esta reconocida honorabilidad se refiere a eso, porque la puerta de la corrupción es tu falta ética. Entonces, hoy yo tengo conflictos de interés, y lo estamos viendo con el caso de Vladimir y otra vez, el caso de SQ, que tienes una serie de conflictos de interés, que esto nunca lo han querido reformar en el Código Penal, ¿verdad? Y si ustedes ven, hay ciertas conductas éticas que son éticas, pero que se pueden penalizar. Por ejemplo, el caso del uso de la información privilegiada. Por aquí yo voy al Estado, veo qué negocio hay, yo pago mi contrato, o pongo mi negocio. Por el uso de información privilegiada se pudo poner a Wall Street, a los de Wall Street en la cárcel. La Bachelet se le vino abajo su credibilidad por el uso de la información privilegiada. Y no que ella lo haya usado, fue su nuera, ni siquiera el hijo, la nuera, y tuvo que despedir a todos. Uso de información privilegiada. El tema de conflictos de interés. Y todo eso es lo que nunca han querido los congresistas reformar. El nepotismo, pero que aún está prohibido en ley y sin embargo lo siguen usando. Esos son faltas de ética. Aparte de que son delitos, ni siquiera lo quieren aplicar. Y por eso es que se viene con el rollo de que vámonos a la formalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser legal, pero es totalmente ilegítimo, ¿verdad? Entonces, fue legal la elección, como se hizo de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, totalmente ilegítima, y ahora estamos viendo las consecuencias de no haber observado esos puntos. En las reformas constitucionales, el organismo judicial, el acceso en el propio idioma, que ya vemos que eso es un tema que sigue dando mucho que hablar, y ahorita ya incluso la Cámara de Comercio finalmente ya se opuso. Yo creo que no hay que ni irse de un lado ni irse al otro lado, ¿verdad? Porque en un estado como este, donde no hay presencia del Estado, el uso de la autoridad de pueblos indígenas es importante. Lo que hay que hacer es regularlas, ¿verdad? Y antes, incluso, aquí hay gente que se opone al... Bueno, entonces tenemos eso, están los principios rectores de la ley de carrera, que es lo que estamos peleando, las reformas al Código Penal, después la separación de funciones, todo eso estamos de acuerdo de paz, todo eso sigue pendiente, eso es lo que seguimos exigiendo, eso es lo que se sigue oponiendo. La PNC como un nuevo modelo está claro, pero no hay interés porque quieren seguir teniendo el monopolio, y es muy importante que sepan que la policía no está reconocida en la Constitución Política de la República. Ni siquiera está reconocida. Para más, reconocieron a las FARC y a la policía nunca le quisieron dar un reconocimiento. Entonces, a nivel de dignidad institucional, ¿qué puede hacer la policía si siempre sabe que está dependiendo del ejército? Solo para que sepa que es un tema que nadie lo dice, pero la policía no está ni siquiera reconocida en la Constitución Política de la República. En materia de comunicaciones, porque es otro gran negocio, las frecuencias. La policía, por ser el ente encargado de seguridad, ni siquiera tiene frecuencias de largo alcance, así, a nivel nacional, y mínimo necesitas 4 para por lo menos
poderse comunicar. Por eso es que los publicistas tienen que ir a una lomita para ver si el celular le funciona, porque es otro negocio el tema de los celulares, ¿verdad? Pero, y además, como a través de las frecuencias se los dan a la radio, se los dan a los que tienen el ya. Solo una cuestión es que el siguiente expositor va a venir más tarde o no va a venir, entonces tendríamos más tiempo, pero no sé usted cómo está el tiempo. ¿No va a venir eso? No, Canceló. es que hay un problema con el canceló. ¿Ah? El canceló último. El canceló. Entonces, Bueno. tenemos un poco más tiempo, pero dependemos de su agenda también. Entonces, Sí, no hay problema, solo para no ir tan a la carrera, pero Eso se empieza a entusiasmar, ¿verdad? y después tenemos un tiempo de preguntas. Pero voy a ir rápido para que tengamos más este tipo de. Entonces, como les digo, todos estos temas de reforma y modernización ya estaban, son todas las reformas pendientes y que siguen siendo pendientes al día de hoy. El tema de la ley de orden público, ustedes saben que no la han querido reformar, porque eso lo que le da es la legalidad, dijéramos, al ejército a participar en la seguridad interna. Y esa es de los 70, incluso antes de los acuerdos de paz, y no la quieren reformar, ¿verdad? Es más, ahorita ya empezaron con un proceso de que mantener al ejército en la seguridad interna, pero no la quieren soltar por múltiples razones, como yo ya les expliqué. La regulación y control de empresas privadas. Ustedes se acuerdan el año pasado, escucharon quién es Patricia Monge, ¿verdad? Ella era la directora de esta cuestión de las empresas privadas de seguridad. Ella incluso es ex esposa de un militar, conservadora, de derecha, y solo por tratar de hacer una revisión de las empresas privadas de seguridad que se ordenaran de acuerdo a la ley, la sacaron, porque ella intentó regular que las empresas privadas de seguridad respondieran con sus requisitos legales, y solo por ese hecho la sacaron y la amenazaron de muerte. Porque ¿qué es lo que pasa con muchas empresas privadas de seguridad? A través de esas empresas privadas de seguridad, y obviamente no lo digo yo, lo dice la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio Público. Cuando a veces tú vas a las empresas privadas de seguridad, ahí tenés secuestrados, torturas, porque se convierten en sicarios, y también de secuestros, ¿verdad? Secuestros. La nueva doctrina militar, nunca quisieron cambiar las reformas a la nueva doctrina militar, que eso lo que implicaba era entender el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y vemos hoy como a los mismos militares le siguen diciendo que nosotros somos comunistas, etcétera, etcétera, pero hay todo un discurso ideológico, pero que en el fondo lo que están escondiendo es la corrupción, ¿verdad? Hablaba de la supresión del Estado Mayor Presidencial, eso sí se logró, pero nosotros también lo estuvimos promoviendo mucho, porque el caso de mi hermana, quien mató fue el Estado Mayor Presidencial, y es cuando se separa, pues ahí sí ya las AAS de la SAE y de la DGC. Entonces, ¿quiénes se las han impulsado, las reformas? En un primer momento, la CEPAS, la MINUA y las organizaciones de sociedad civil. Pero, ¿qué es lo que sucede con el referéndum? Pues se cae toda la cuestión de que ya perdimos la reforma. Entonces, miren, fue increíble. Habíamos hecho todo un trabajo sobre el tema del referéndum para hacer los cambios en 15 días nos dieron para la vuelta. 15 días. ¿Y cómo empezó? Primero empezó a nivel global, obviamente, porque la ciudad capital tiene ese peso, ¿verdad? Pero empezaron con una serie de desinformaciones, con que el derecho indígena era que, por ejemplo, el derecho a los niños, que el derecho a los niños ya no le ibas a poder pegar a los niños eran los que te iban a mandar, como metiendo toda esa estrategia del miedo para mantener el control de pueblos indígenas. Nos van a convertir en unos idólatras, porque vamos a tener que reconocer ¿cómo se llaman? Las deidades. Nombre, ¿cómo se llama esta cuestión? Maya, Las deidades. Las leyes ancestrales, los lugares sagrados. ¿Cómo? El derecho indígena. Y ahorita otra vez, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entrar a una jurisdicción indígena? Entonces el tema de los negociantes, ¿cómo nos vamos a meter en ese rollo?
Entonces no están ni siquiera abiertos a discutir cómo pueden ser pautas de coordinación, nada, ¿verdad? Y se supone que las autoridades indígenas muchas veces lo que te ven más bien son faltas, ¿verdad? Y si cuando ahí les puedo explicar todo el tema, incluso cuando ya se ven asesinatos, en la costumbre de muchas comunidades no son, porque varía en cada comunidad, porque depende de las autoridades ancestrales que estén, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, yo conocí un caso donde había algunos que se embolaron, vamos, y viene y cae, pum, cae en una zanja y se muere. Las autoridades indígenas lo que determinan es que él tiene que, en reparación, trabajar para poder mantener a la otra familia mientras se hacen independientes. Llegó el Ministerio Público y dijo, no reconozco eso, y pum, pum, los dos al bote. Entonces se quedaron ya 2 familias para las comunidades sin que pudieran trabajar y mantener esa familia. Hay otros lugares en que también son cuestionados. Por ejemplo, tú vas a Quiché y hay un grupo fuerte, ¿verdad? Que lo que te promueve y la forma de castigarte es con latigazos o ponerte en el cabo, ¿verdad? Que eso ya te viola los derechos humanos, efectivamente eso, pero para muchas comunidades, así es como quiero para que aprendan, ¿verdad? El latigazo. Entonces, hay mucho debate que discutir, pero sí se pueden hacer centros de mediación o discutir cómo pueden haber pautas de coordinación. Sobre todo, que es un problema, y esto es importante entender. Por ejemplo, todo el tema de lo que ahora le llamamos los presos políticos, ¿verdad? Hay que entender si los urbanos, ¿verdad? O la justicia occidental no entienden el tema cultural, nosotros en la Fundación hicimos una aproximación sobre eso, pero concretamente sobre el tema de seguridad, es el tema de organización y de identidad comunitaria. Entonces, el que te esté a ti, la justicia occidental, te esté acusando, por ejemplo, de asociación ilícita, porque llegó toda la comunidad, nada que ver con su forma de organización, ¿verdad? Y decisiones. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el estudio, nosotros hicimos, ni siquiera es un estudio, es un acercamiento, ¿verdad? Que fue el Ixcán, que es muy peculiar por su forma de organización, por toda la experiencia que estuvieron en México siendo refugiados. Agarramos Cunén, que es todo un municipio también con mucha prevalencia de patrullas de autodefensa de las FARC, y también agarramos Panajachel, ¿verdad? Que se acuerdan ustedes de aquel escándalo que hubo de los periodistas y todo, y que ahí, en el caso de Ixcán, como les digo, ahí los organizados, especialmente las mujeres, lo que querían hacer era sacarle y hacer toda una redada de contrabando de licor, porque venía licor de México, que el litro de alcohol costaba 5 quetzales. Entonces, por supuesto, todos echándole a la chupa, pegándole a las mujeres, gastándose plata, porque el litro de alcohol, y además con consecuencias en la salud, porque era por alcohol degradado, ¿verdad? 5 quetzales el litro. Entonces tuvimos que decirle, miren, eso no les corresponde a ustedes, y si lo hacen, ustedes los van a acusar y se lo van a llevar preso, ¿verdad? Pero incluso en muchas de esas comunidades lo que tienen ya son un reglamento, ¿verdad?, de convivencia de la comunidad. Entonces tienen prohibido que en esa comunidad no se vende licor. ¿Usted quiere chupar? Váyase a la cabecera municipal. Pero aquí no. Entonces no le dicen carceletas, sino le dicen casas de descanso, porque si llega uno el marido y empieza a pegarle a la mujer, los meten en esa casa de descanso que se le pase la soca, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas son bien importantes, creo yo, y que hay que respetar y que se pueden contribuir al tema, dijéramos, de la buena convivencia en las comunidades. Entonces no hay que llevar hasta un extremo lo que se va a imaginar a un futuro de algo que ni siquiera ha pasado, ¿verdad? Entonces, como les decía, se perdió porque en 15 días nos votaron y nos dieron cara vuelta con toda la desinformación, los medios de comunicación, el chisme y meterte el miedo. ¿Quiénes? Porque me preguntaron quiénes eran los actores en contra. La misma alianza antigua, ¿verdad? El político, militar, económico. Porque estas reformas no les convenían. Entonces,
En 15 días nos dieron carabote y perdimos el referéndum y todo el mundo perdió los intentos de paz, llega el nuevo gobierno que está en contra de los acuerdos de paz y se pierde todo lo que se haya trabajado tratando de rescatarlo. Hay una ley en el Congreso, un decreto, que refrenda que los acuerdos de paz son parte de la ley, pero a nadie les importa. Entonces, ¿qué puntuales utilizaron? ¿cómo? ¿Qué estrategias puntuales utilizaron para convocar el referéndum? La de miedo, que es la que siempre Pero digamos que... estrategia de miedo. ¿Cuáles son los mecanismos? Es la desinformación, el chisme, el rumor y medios de comunicación. Pero lo que intentan aquí es ponerte miedo para poder controlar, porque eso es parte bueno, es una táctica que usan en inteligencia militar. ¿Cómo te controlo yo? Metiéndote miedo. ¿Y cómo te meto el miedo? A lo que yo creo que te va a dar a ti cuando ya te empiezan a afectar tus intereses. Entonces, a los papás, que eran los que tenían que votar, mire, eso cosa de los derechos humanos, lo único que va a hacer es que usted no va a tener control de sus hijos. ¿Cómo así? Y eso ya lo vemos hoy, que ahora no, que el tema, porque esos fueron de los argumentos que se utilizaron para perder el referéndum. Entonces, actores a favor quedamos muy pocos, las organizaciones de sociedad civil, ¿verdad? Dijéramos de derechos humanos, la comunidad internacional, y en contra, pues ese status quo que hasta el día de hoy tampoco quiere cambiar. Y, como digo, empieza toda esta cooptación del Estado, ¿verdad? Y la apertura de muchas instituciones a través de estas redes, pues es importante que entiendan el por qué es importante seguir con redes, ¿verdad? Y ese era el mandato, pues, de la CICIG. Entonces, en la actualidad, ¿cuáles son las reformas pendientes? Todas. Porque son las estructurales que nunca quisieron cambiar. Pues, ¿cuáles son las reformas pendientes? Todas. De las que el organismo judicial quiere seguir manejando el presupuesto, porque también ahí está el control financiero, no quieren ceder la independencia del Consejo de la Judicatura, que yo entiendo que no es ninguna garantía, pero por lo menos empezás a dar mensajes de que usted corte, su trabajo es jurisdiccional y no administrativo ni político, ¿verdad? Entonces, todas esas reformas siguen siendo pendientes. ¿Cuál es la configuración actual de los actores que puedan aprobar o detener las reformas? Pues yo diría que actual, a favor, pues estamos nosotros, ya los ciudadanos que estamos conscientes de, y sobre todo ya el mensaje que les quiero dar a ustedes es, ustedes como jóvenes están discutiendo su futuro. Yo ya estoy entregando esa oferta. Yo así digo a los muchachos, yo ya me convertí en el consejo de ancianos, donde tengo que caminar con ustedes, dar la cara cuando sea el momento importante y sacar el pecho, pero solo es caminar con ustedes, recomendarles, aconsejarles, pero realmente, porque nosotros ya libramos nuestra batalla y perdimos en nuestro momento, ¿verdad? Ahora son ustedes, porque es el futuro de ustedes. Yo ya estoy en edad, todavía cuál es la esperanza de vida, estamos entre los 65 y los 75, creo yo, en esa edad de las cosas. Por eso es que yo ya tengo que entregar esta feta. Y sí quiero decirles el alivio que yo sentí de la respuesta que hubo en la plaza y ver el movimiento de jóvenes. Porque muchos de nuestra edad, la preocupación era, ¿quién viene atrás? Porque la generación, dijéramos como de los que tienen 40, 50, que son hijos de los que vivieron esa época, no pudieron, no salieron los liderazgos de esa época, de los 40, 50. Ahorita están en los 20 y 30, entonces son ustedes los que van a definir su futuro y por eso es importante que tengan esa conciencia, porque nosotros ya estamos llegando a esa generación que tenemos que entregar esta feta y porque entonces es importante ese diálogo intergeneracional que tiene que haber, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes están en contra? Pues ya lo he dicho a lo largo de toda la conversación, que es el status quo, todas las redes criminales. ¿Qué es lo que quieren ellos? La impunidad y la corrupción, no quieren dejar su beneficio, ¿no? Y como le digo, parte también hay una cuestión, dijéramos, yo sí que diría que la sociedad guatemalteca aceptó y se acostumbró al tema de la corrupción. ¿Por qué? Otra vez volvemos a los problemas estructurales, que son socioeconómicos, porque la sobrevivencia, la gente tiene que sobrevivir. Y si yo tengo que inscribirme, porque ahora los partidos políticos se convirtieron en las agencias empleadoras, entonces por eso es que cada vez el que va a ser ganador, todo el mundo se inscribe
porque puedo tener la posibilidad de que si yo me meto en ese partido ganador, puedo tener la posibilidad de tener un trabajo. Porque, dijéramos, con reglas claras, no hay posibilidad, sigue todo el tema de la exclusión. Entonces la gente empezó a aceptar. Bueno, si va al Estado, pues sí que robe, ¿verdad? Y decían que robe, pero que no robe tanto. Lo que pasa es que estos se descararon y ya fue la población de todo el Estado, sabiendo que la gente se estaba muriendo. Todavía estamos viendo pues, que en el caso de Teseco, Otto Pérez Molina y Roxana Valete todavía queriendo que para dar una conciencia ciudadana realmente de movilizar, y por eso es importante. Entonces, la pregunta es, ¿cuál hacia el futuro? ¿Cuál es el camino político más viable para avanzar en estas reformas? Lo que estamos haciendo. Yo sí creo que lo que estamos haciendo es bien. Siempre tratan de meter como cosas de que aquí estamos bajo un protectorado gringo, ¿verdad? Pero creo que también, yo diría que por primera vez hay una alineación de astros, ¿verdad? Y que la agenda gringa empieza a coincidir con la del pueblo, con la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo dura esa alineación? No lo sé, pero este es el momento para hacerlo. Y cada quien está jugando el rol que le corresponde. Porque en otros lados del mundo lo hemos visto, sale la ciudadanía, salen las protestas que son masivas, y lo que viene es la represión y nada pasa. Aquí ha sido pacífica, pero cada quien ha jugado un rol. El Ministerio Público y la CICIG jugaron su rol, que fue lo que nos despertó. La comunidad internacional obviamente juega su papel con esa presión política, y nosotros lo que estamos haciendo al estar protestando, estamos avalando precisamente, o no avalando, sino que legitimando que el trabajo que están haciendo las distintas instituciones en sus distintos roles, que es lo que queremos, porque como ciudadanos a veces en la teoría dice que tenemos el poder, pero que en la práctica no, porque quienes tienen el control en la toma de decisiones son los que están tomando decisiones y que no necesariamente somos de los nuestros, ¿no? Entonces, yo sí creo que vamos bien, como dicen, estamos bien jodidos, pero vamos por el buen camino, ¿verdad? Lo único es que hay que seguir exigiendo esas reformas profundas, y que hay grietas, sí hay grietas. Y lo que yo les explicaba a ustedes cómo desde el principio es importante tener esa diversidad ideológica y formas de pensar, porque también es parte de un ejercicio de tolerancia en el juego democrático. Porque aquí hay muchos que dicen, yo sí soy democrático, pues se hace lo que yo quiero, ¿verdad? Es mi democracia, ¿verdad? Entonces, o el mi Estado de Derecho, ¿verdad? Aplíquenme a eso, pero a mí no me lo van a aplicar, ¿verdad? Entonces, eso no puede ser democracia, no puede ser Estado de Derecho. Entonces, ese ejercicio, y por eso es que hay que invitar esa variedad ideológica para aprender ese juego de ideas y ese juego de tolerancias, y que no por eso es o sos mi enemigo y mi enemigo, porque esa parte de la doctrina de seguridad nacional es la que hay que desterrar y que sigue siendo las cosas pendientes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Otra vez, ¿verdad? Por ejemplo, cuando comenzó el caso de genocidio, ABENIGUA, que es la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, que son los duros del ejército de aquella época, hubo una reunión, tomaron una estrategia, ¿qué vamos a hacer para enfrentar lo que se nos tiene? Y se creó la Fundación contra el Terrorismo, ¿verdad? Con Ricardo Méndez Ruiz, y ahí ustedes ven pues, todo ese discurso, que es un discurso de odio al estilo Goebbels, ¿verdad? Pero de decir la misma cosa hasta que la gente, aunque sea una mentira, se la puedan creer, ¿verdad? Y eso de estarlo diciendo constantemente. Entonces, no es libertad de expresión, o hasta dónde sea la libertad de expresión, porque esto lo que se ha visto es que ha sido sostenido durante el tiempo, ¿verdad? Desde 2010 hasta la fecha, nos siguen diciendo que somos vividores, que somos ladrones, que queremos, que somos comunistas. Aquí el comunismo, y ahora en la corrupción, comunistas y no comunistas roban, ¿no? Y por ejemplo, al otro lado, dijéramos, ideológico, ¿cómo puedes entender esto? Rusia. ¿Quién era Vladimir Putin? Vladimir Putin era también el de la inteligencia. ¿Qué hizo él? También cooptar las otras instituciones para beneficio propio. Entonces, ahí no te digo, la corrupción no tiene ideología. Derechas e izquierdas se corrompen. Por eso el tema ético viene a ser importante. Y también, si ustedes se acuerdan, pues en Italia, para poder rescatar todo esto, lo que se empezó fue toda una campaña de recuperación de valores, ¿verdad?
porque es la falta ética, ¿verdad? Moral es precisamente pues, la entrada de la corrupción. Bueno, me pasé 20 minutos más, así que... Muchas